arbitralmente qué le pasa a la función judicial. No voy a profundizar en eso, creo que lo he dicho antes en el Pleno, seguramente varios de ustedes se van a referir a eso, pero solo permítanme decirles que hemos tenido poca planificación en cómo desarrollar la función judicial, incluso en estos últimos años. Hoy tenemos en el Ecuador 320 jueces penales frente a 900 fiscales. No estoy diciendo que los fiscales sean demasiados, tal vez sí estoy diciendo que los jueces son muy pocos, pero sobre todo estoy diciendo que no podemos hacer crecer a la función judicial sin una planificación estricta. El presupuesto y el tamaño de una institución no puede depender de quién da mejores o más ruedas de prensa. No hemos planificado la organización en el sistema penal ecuatoriano. Uno de los temas que más se ha discutido en la opinión pública, a veces en este Pleno, tiene que ver con uno de los mecanismos para luchar contra la delincuencia y se ha planteado que uno de esos mecanismos podría ser el eliminar la caducidad de la prisión preventiva. También se va a discutir mucho sobre este tema. La caducidad de la prisión preventiva es una norma que no protege a los delincuentes, es una norma que protege a cualquier ciudadano que pudiera ser procesado y le pone unos límites a la función judicial para que tenga que hacer su trabajo. Si quitamos la caducidad de la prisión preventiva, en primer lugar, eso no es posible mientras la Constitución esté vigente, y no importa el nombre que le pongamos. Si eliminamos la caducidad de la prisión preventiva, mientras no arreglemos el problema de la función judicial, entonces probablemente 2, 3, 5 años tampoco le van a resultar suficientes a un sistema judicial que lo que ha hecho es privilegiar la impunidad en el país. Esa es la otra posible respuesta de la que también queremos hablar esta tarde. ¿Qué desincentiva el delito? ¿Desincentiva el delito la cantidad de años de la pena o desincentiva el delito la certeza de ser sentenciado? 25 años de sanción no son pocos, 30 años de sanción no son pocos. Por supuesto, si se compara eso con perder la vida, no hay nada que se le pueda igualar. Pero 25, 35 años ¿son una pena lo suficientemente fuerte para amenazar a alguien? Yo creo que sí. Representan la mitad de su vida, un tercio de su vida en el mejor de los casos. Pero ¿qué es lo que de verdad desincentiva? La certeza de que voy a ser condenado. Si hoy en el Ecuador el 98% de los delitos contra la vida no reciben sentencia, entonces la mejor amenaza que podemos poner contra quienes cometen delitos es decirles que el 90% va a recibir sentencias. Y el índice es todavía más alto en los delitos sexuales, que siempre estamos recordándolo y siempre estamos diciéndolo aquí, pero que también eso resulta insuficiente. Quiero, antes de terminar, señor presidente, compartir con ustedes, compañeros, algunos nombres, porque sé que muchos nombres se van a plantear y que muchos ejemplos se van a poner esta tarde en el Pleno. Por favor. Vicente Francisco Sarmiento, acabamos de oír a su padre. El 8 de octubre del 2010 fue la última vez que Vicente Francisco fue visto con vida. Se subió a un taxi rumbo a su casa y horas después murió con una sobredosis de escopolamina. Bruno Barcos Betancourt, también un caso que ha conmocionado al país. Tenía 10 años y durante un cruce de balas entre delincuentes y el dueño del local, recibió uno de esos balazos y perdió la vida el 20 de noviembre del 2010. Paola Guzmán, el 12 de diciembre del 2002, tenía 14 años, fue acosada y violada sistemáticamente por el vicerrector de su colegio. Eso le provocó un embarazo. Acudió por ayuda al médico del plantel y él exigió favores sexuales. Paola Guzmán se suicidó. Han pasado 8 años desde eso y la indagación fiscal todavía no termina. El presunto violador sigue dando clases. Edwin Ramos Belín es un joven de 21 años que falleció por un impacto de bala en la cabeza durante una persecución de 24 policías a un auto con 4 jóvenes que no portaban armas ni habían estado involucrados en ningún delito. Se desconoce el paradero del policía supuestamente responsable. La madre de Edwin Ramos Belín, la señora Belín, es una de los miles de migrantes
que mantiene en este país y había regresado a Cuenca a visitar a su único hijo 4 días antes de su asesinato, luego de estar 11 años trabajando fuera del país. A Edwin Ramos Belín no lo mató la delincuencia, lo mató un exceso de la policía. La última decisión del ministro Yalc antes de dejar el Ministerio de Gobierno fue el suspender a toda la cúpula policial de la SUAY que permitió la fuga del responsable. Alexander Cadena cayó en manos de la policía entre el 27 y el 28 de marzo del 2008. Textualmente de sus declaraciones: me echaban agua por la boca y nariz, me provocaron asfixia, ahogamiento, vi la muerte. Fue detenido e inculpado por el robo a la joyería Terranova en Quito. Todos la vimos en la tele porque la grabaron con las cámaras de seguridad del centro comercial El Bosque. Y le preguntamos y le presionamos a la policía y a la fiscalía y le dijimos: tienen que traer a los delincuentes en otro ambiente como el que hoy estamos pasando. Y la policía se vio entonces obligada, entre comillas, a mostrarnos resultados. Lo detuvo 9 días después del asalto, pero dijo que lo detuvo en flagrancia. Durante 2 días fue torturado y obligado a firmar una declaración de culpabilidad. Luego de 1 año de estar en prisión se lo declaró inocente, pero aún no existe ningún responsable por su tortura y los policías implicados siguen trabajando normalmente. El caso ha sido abierto por el Ministerio del Interior. Luis Baulema estuvo preso 1 década. Fue detenido el 15 de junio de 1998 y 10 años después de estar preso, 10 años estuvo esperando la sentencia. Fue declarado inocente el 10 de abril del 2008. Elizabeth Mendoza. No existe registro que permita verificar la fecha de detención. No podemos saber ni siquiera cuándo fue privada de su libertad, pero los jueces ordenaron el 30 de julio del 2004 que sea liberada porque no existía ni denuncia ni proceso en su contra, pero no tenía quien tramite la boleta de excarcelación hasta que se creó la famosa Defensoría Pública. Así que 4 años después de haber recibido una orden de excarcelación, 4 años después de haber sido ordenada su libertad, pudo recuperarla el 30 de enero del 2009. Estos son los nombres, todos los nombres que deberíamos recordar esta tarde, compañeros, porque es nuestra obligación tomar decisiones sensatas y equilibradas. Debemos protegerle a la población de la delincuencia y de la violencia, pero también debemos protegerle de los potenciales excesos de la fuerza pública, porque son posibles y suceden. Y también debemos protegerle de malos elementos en la administración de justicia que utilizan las normas para su beneficio personal o de grupo, para perseguir a los enemigos, para proteger a los amigos. Son en todas esas cosas en las que debemos reflexionar cuando tengamos el debate de esta tarde. Y creo que el informe de la comisión, señor presidente, para concluir, creo que el informe de la comisión es una muestra de que es posible tener no solo un debate, sino tomar decisiones generosas, responsables y generosas, porque el informe de la comisión no solamente ha sido propuesto por los asambleístas del Movimiento País. El informe de la comisión también fue respaldado por nuestro compañero Henry Cuji, por nuestro compañero Andrés Páez y por el asambleísta Vicente Tayano, que además es una voz respetada en esta asamblea porque tiene la experiencia de haber sido juez de lo penal. Esos 3 votos, a más de la mayoría que tiene en esa comisión el Movimiento País, representan, significan que es posible tener sobre estos temas una posición generosa, no politiquera, responsable y construir alrededor de nuestra responsabilidad con los ciudadanos las mejores respuestas posibles y un acuerdo más allá de nuestras diferencias políticas. Ojalá esa generosidad, presidente, inspire el debate de esta tarde.